Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz, presidente de Viceversa Consulting, para darles la bienvenida a otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú con el análisis de la semana, junto a José González, gerente asociado de GSG Advisor desde Nueva York, pero ahora en Lima de visita en nuestro país, Juan Carlos Ruiz, vicepresidente de Pacific Latam. Hoy tenemos 3 temas, como es habitual, y ahí les va el primero. Llegó la OEA, sí, señoras y señores, atendiendo al pedido del presidente Castillo, que, digamos, en vez de tirar la toalla, más bien pidió que algún juez se acercase al ring. Una delegación, mejor dicho, una misión de la OEA, visita nuestro país desde ayer y hoy está paseando por los diferentes lugares donde debe reunirse con las más altas autoridades del país, obviamente empezando por el presidente de la República, lo hizo muy temprano en la mañana, sigue con el presidente del Congreso y luego con las cabezas de los otros poderes del Estado, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, incluso la Defensoría del Pueblo. Así que nadie va a poder quejarse de que no lo escucharon y la idea ahora es intercambiar algunas ideas justamente con Juan Carlos Ruiz y con José González para ver qué se puede esperar del resultado de lo que serán estas conversaciones por parte de la OEA. Juan Carlos Ruiz. Bueno, finalmente se reúne con todos, como bien lo has dicho. Va a recibir información que para la oposición es importante respecto especialmente a las denuncias o a las denuncias que existen contra el presidente Castillo en fiscalía. Son, recordemos, 7 procesos que están en carpetas distintas. Y la fiscalía va a tener la posibilidad, sobre todo, de dar información, supongo, muy fina respecto a la última, especialmente, que es la que se ha aprobado recientemente en el Congreso, en la Comisión de Acusaciones, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para ser admitida para poder ver si se investiga o no. Yo creo que al oír a todas las voces, se va a diluir un poco este aprovechamiento que sí ha hecho el gobierno de la carta, que me pareció, para mi gusto, muy exagerado, porque claro, obliga a la OEA a tener que poner en evidencia y registrar todas esas denuncias que sí existen en contra del gobierno, muchas con indicios, es verdad, muy poca monta, porque realmente hasta para robar son malos, ¿no? Así es. Pero lo que sí es cierto es que son, ¿no? Lo que sí es cierto es que están ahí. Entonces, yo creo, como dije la primera vez, que finalmente el tiro le va a terminar saliendo por la culata al gobierno. No midió la magnitud que es tener a la OEA acá, escuchando todas las voces, viendo todas las pruebas, porque lo que sí es cierto que con lo último, el último intento del Premier Torres intentando hacer una cuestión de confianza con una cosa irracional y absurda, según la normativa vigente de la cuestión de confianza, se vio pues este jaloneo de pelos hacia algo que no tenía mucho sentido y que no demuestra precisamente que haya un intento pues de golpe de Estado camuflado debajo de la mesa, poniendo contra la pared al gobierno y casi sacándolo del sillón presidencial. Ahora, Juan Carlos, claro, a ver, lo importante es definir qué entendemos por que le salga el tiro por la culata al presidente, porque, por ejemplo, si lo que pretende el presidente es que la OEA, esta misión, emita un informe en el cual dice lo quieren sacar del poder, está perdido. Pero si lo que quiere es que también digan el señor no tiene por qué irse, sino que debe correr su trámite dentro de la legalidad y deben convivir, podría ser más bien un éxito. Yo dudo que se le descalifique en el informe como se hizo con el gobierno de Fujimori, porque obviamente el gobierno de Fujimori era una dictadura. Estamos Correcto. viviendo acá en democracia y los tires y aflojes no son nuevos para ninguno de los integrantes de la misión de la OEA, eso estoy seguro. Pero, ¿qué opina José González? Y yo no sé si cuando dijiste, Oscar, que la OEA está paseando por Lima, fue un lapsus o fue intencional, ¿sí? O vinieron a pasear, o vinieron a opinar, o vinieron a decidir. Pero digamos que lo dijiste y agarré la palabra al vuelo. Y yo creo que hay que tomar en cuenta lo que dice Juan Carlos y lo que has mencionado tú. La OEA es en última instancia un foro diplomático y los diplomáticos suelen buscar la conciliación antes que la confrontación o el enfrentamiento. Ahora, esta OEA de Almagro es una OEA singular. Habiendo sido reelegido con el apoyo de la administración Trump,
tuvo una actitud confrontacional en Bolivia con Evo Morales, casi poco diplomática, ¿sí? Ha tenido una actitud mucho más constructiva con Castillo, porque creo que Almagro está reparando las heridas que generó en Bolivia. Tuvo una actitud tremendamente confrontacional en el caso venezolano y está retrocediendo con Venezuela. Y hay una investigación por conductas irregulares del secretario general en la OEA. Habría que ver, como dice Juan Carlos, en virtud de las intenciones que en este caso son de un lado, que es el Ejecutivo que busca que la OEA lo respalde y escuchando a todas las partes y qué tipo de conciliación va a buscar o no, pero todo indica que la vocación de Almagro hasta este punto es ser amigable con el Ejecutivo peruano, no necesariamente con quienes lo oponen, pero tampoco creo que tenga una opinión calificador o calificativo al final de la visita, a menos que me equivoque. Ahora, esto nos sirve para ir al segundo tema de hoy. Cuestión de confianza versus traición a la patria. Así están las cosas. Y esta pelea de box interminable, no de 13 rounds, sino de 15 meses, hasta ahora, es lo que va a haber, porque por un lado tenemos al irascible, ¿no es cierto?, primer ministro Aníbal Torres, blandiendo la espada de cuestión de confianza para asustar básicamente y arrinconar a la oposición, pero por otro lado, la oposición en el Congreso que sigue y que dice, bueno, ok, para mí hay traición a la patria por las declaraciones infelices de Pedro Castillo al periodista Rincón en CNN, ¿no es cierto? Esto es algo de lo que va a haber, obviamente, constatar acá in situ en la misión de la OEA, pero Juan Carlos, ¿qué tanto puede eso pesar para la misión que está curtida, que está rodeada de gente o integrada por gente con años en la política y que sabe que en todas partes se cuecen habas? Yo creo que no va a influir. Yo creo que la OEA y los embajadores y diplomáticos que vienen saben perfectamente que este es un juego de pullas en el cual el intento del gobierno y el intento del Congreso es medir las fuerzas y finalmente no tomar decisiones que los pueda perjudicar a ninguno de ambos bandos. Es decir, lo que sucedió con a ver, mi lectura, vamos a ponerlo en simple, ¿no? Para mí este tema de la cuestión de confianza fue oye, ya pues Williams, baja la mano, para la mano, ¿por qué admites lo de fiscalía tan rápido ¿por qué estás apresuradito? ¿Qué pasa? Para la mano, compadre, ese no era el trato. Esa es mi lectura entre líneas del tema, y de pronto Williams para la mano y literalmente manda el tema de la cuestión de confianza 2 semanas después, o sea, una semana después de que venga la OEA o hacia el viernes siguiente para evaluar y no lo mete en la mesa directiva ni en el pleno de la semana anterior. Es decir, lo que más o menos comentábamos detrás de audios, ¿no? Con José, esto parece una de esas peleas de amenazas con Chaira, ¿no? Comedia chaveta, ¿no? Sacó la Chaira del Ejecutivo y entonces el Congreso paró la mano y dijo, bueno, sí, quedémonos aquí, tranquilo, nadie se quiere ir, ¿no? Y en esa pelea, Juan Carlos, de chairas oxidadas, si no te mata el corte, te mata el tétano. ¿Quién va Exacto. ganando? Y además hay racionalidad de lado y lado, ¿verdad? Porque ni hay tema de confianza real, ni hay traición a la patria real. Exactamente, O sea, exactamente. uno no puede traicionar por opinar, o me equivoco. Ninguno de los dos tienen sustento real, es decir, los dos se estiran y es un juego de estirar, digamos, argumentos por estirar, y ahí nuevamente vemos la precariedad tecnocrática, obviamente, de este ciclo político y de estos políticos que hoy día nos gobiernan. Es decir, te pregunto una cosa, Juan Carlos, ¿tú sentiste en el CADE agotamiento de esta bronca? Pues esto es una bronca, ¿no? Es una bronca así de callejón, de un solo sí. caño. ¿Cuál es la salida de esta bronca? ¿La OEA podría intermediar en la bronca? Tú, digo, no eres muy optimista con la visita, pero... Yo no soy muy optimista con la visita, porque además uno no le compete, o sea, lo que pueda decir la OEA, y a eso iba mi comentario en el bloque anterior, es decir, lo que pueda decir la OEA finalmente va a importar muy poco para el juego político interno de cómo se manejen estos Juan dos, Carlos, ¿y estas sabes dos por qué? tribus, ¿Y ¿no? sabes por qué va a importar muy poco además? Porque no le va a dar el gusto a la oposición y tampoco le va Ni a a dar el ninguno de los gusto al dos, gobierno. Y va exactamente, a decir lo que exactamente. cualquier persona con 2 dedos de frente y no influenciado por el pensamiento Willax
va a decir, oye, esto es una bronca de callejón, como ha dicho José, ninguna tiene sustento, dejen de pelear como a nuestros hijos cuando estaban chiquitos, ya, basta ya. Insisto, Oscar, ayer tuviste a Rolando Luque en Tierra Adentro y tuviste un comentario esta mañana de un empresario que ya hay un cansancio muy grande de esta bronca. ¿Por dónde viene la salida de la bronca, Oscar? ¿En qué momento se cansa el sector privado y diga qué hacemos para encontrar una salida a algo que pareciera no tener una salida sin fin? Ahora, como dice Juan Carlos, yo creo que por ahí va la cosa, es que ya ese agotamiento va a terminar y esperemos que sea parte de lo que veamos hacer al presidente del Congreso en sentarse y empezar a hacer política, que es lo que estamos diciendo desde hace meses Yo en creo que el podcast de Caricello. lo ideal sería que la OEA termine su informe diciendo, por favor, señores de Perú o políticos del Perú, Siéntense, levanten, ¿no? conversen. Y Lo levanten el decía, nivel, ¿no? Por favor, eleven el nivel, ¿no? De la política lo otra vez. dijo Rolando ayer en una entrevista realmente buena en Tierra Adentro, en donde decía ejercicio de la ciudadanía del sector privado, hagan más que política, involúcrense, porque tampoco pueden estar viendo la pelea de chaireros, ¿sí? Desde la tribuna, cuando todos vamos a terminar dañados. Es Bueno, y correcto. una muestra, amigos del podcast de Caricello, de que en todas partes se cuecen habas y que es posible el diálogo, es el tercer tema de hoy. Humo blanco entre China y los Estados Unidos. ¿A qué nos referimos? Alguien dice, bueno, estamos hablando de las dos potencias mundiales más grandes, rivales económicos tremendos, ambos queriendo tragarse al mundo, ¿no es cierto? En los últimos años, es más, ha ganado terreno China en Europa, comprándose un montón de empresas, en Latinoamérica, comprándose un montón de empresas, empezando por las mineras, eléctricas y petroleras, y ahora la administración Biden que dicen, hey, ¿qué está pasando acá? Hemos abandonado Latinoamérica, ¿dónde estamos? Ahí está nuestro petróleo, vamos para Venezuela y no dejemos a los chinos ahí, vamos por el cobre en Perú y Chile, no lo dejemos a China. Entonces, se sientan estos dos adversarios, se dan la mano en una primera gran cita que será histórica como otras que se han dado antes en décadas pasadas para decir básicamente seamos rivales, pero juguemos limpio. ¿Y qué mejor para comentarnos esto que José González? La reunión de Xi y Biden en Bali, en el marco del G20, que es la primera reunión presencial entre ambos líderes de las dos economías hegemónicas, ha sido muy bien recibida por la comunidad internacional, los analistas internacionales. Ayer domingo todos los programas en los Estados Unidos lo subrayaban y decían que es el retorno a la diplomacia. Conversaron por 3 horas frente a frente luego de aquella tensísima reunión de los cancilleres hace unos meses, en los cuales casi prácticamente se agarran a chairazos, citando a Juan Carlos Ruiz, y vuelve la diplomacia, se saludan con mucha calidez. Hay que tomar en cuenta que ambos líderes han pasado procesos políticos importantes. Xi, la tercera reelección en el Congreso del Partido Comunista Chino para un tercer periodo, y Biden, las elecciones de medio término legislativas norteamericanas, que siempre fueron un evento muy doméstico y que en esta ha sido un evento internacional, porque si los trumpistas, los negacionistas tomaban el control de la Cámara de Representantes por un margen muy alto y el Senado, podían trabar a Biden. El éxito de Biden en las elecciones medio término ha sido extraordinario y hacen las paces. Por un lado, se ponen de acuerdo que no hay amenaza nuclear. Biden insiste de parte de China, y me refiero, Biden insiste que China y los Estados Unidos pueden competir sin entrar en conflicto. Los temas álgidos ahí son los semiconductores, por la ley de semiconductores norteamericana y las sanciones a los productores semiconductores de proveer a China con semiconductores de tercera, cuarta o quinta generación. Y un tema muy relevante para América Latina y particularmente para el Perú es el tema de los minerales críticos, en donde se está tratando de evitar un conflicto, lo que de Sampi llamaba la guerra del cobre, y llegar a acuerdos entre las dos partes en quién tiene acceso a qué. El petróleo venezolano, como decía Oscar, y dos temas importantes, el tema de Taiwán, en donde hay China, Xi asegura que no hay un interés de invadir o tomar control de Taiwán, al menos no en el corto plazo, e insiste que los Estados Unidos mantenga su actitud de un solo país y dos sistemas.
y el tema de Corea del Norte y sus ensayos nucleares, en los cuales los Estados Unidos insiste en que China no propicie que Corea se convierta en una potencia nuclear que amenace a sus vecinos, y el último tema, que es el de Rusia, en donde China retrocede en su apoyo a los rusos, de tal manera que acaso avisaremos una solución al conflicto que este fin de semana se incrementó con mayores ataques de Rusia en Ucrania. Para terminar, amigos del podcast, si Xi Jinping y Biden pueden conversar y llegar a acuerdos, si Rusia y Ucrania en guerra pueden hacer pausas para permitir la ayuda humanitaria, y puedo seguir enumerando casos, por supuesto que Pedro Castillo puede sentarse con la oposición y la oposición puede sentarse con Pedro Castillo para fumar la pipa de la paz, no para abrazarnos, pero para convivir en democracia, que es lo que hemos llegado a proteger en los últimos años. Les debo recordar que el Perú no gozaba de un periodo democrático tan largo como el que está ocurriendo hoy en el Perú desde el 2001, en que cae Fujimori. No perdamos eso, no perdamos lo avanzado. Democracia es progreso. Yo recuerdo cuando me decían algunos fanatizados de Fujimori, Dios, ¿qué va a pasar cuando se vaya Fujimori? No vamos a crecer, no, les decía yo, vamos a crecer en libertad. Bueno, Fujimori duró 10 años, esa dictadura. La democracia va durando 22 y el Perú nunca ha crecido como en los últimos 22 años. O sea, hechos y no solamente palabras. Con esto les decimos gracias a José González y Juan Carlos Ruiz por sus opiniones siempre bien informadas. Oscar Díaz los invita a acompañarnos la próxima semana en el podcast de Cara y Sello, en YouTube o Spotify. Salvo mejor opinión.